Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen hoy las cartas para ti. Recuerda que son lecturas generales y no tiene por qué resonar contigo toda la situación, ¿vale? Quédate con lo que resuene y lo que no, simplemente desecharlo al universo. Y en el caso en el que quieras pues ampliar información sobre la consulta de hoy, ya sabes que tienes que o bien ponerte en comunicación con mi equipo de tarotista o bien ponerte en comunicación conmigo a través de mi página web. Bueno, empezamos con el 8 de primavera, la princesa de primavera y la ermitaña. Fíjate que te están ocurriendo demasiados acontecimientos simultáneos, es como que te están ocurriendo demasiadas cosas a la vez. Yo creo que no das crédito a todo lo que te está ocurriendo. En el caso en el que todavía no estés pasando por este proceso, vas a pasar, ¿vale? O sea que prepárate para todas esas cosas que van a venirte. No te puedo decir si son buenas o malas, pero son muchas cosas que te van a venir, demasiados acontecimientos simultáneos. No creo que sean malas y te digo por qué, porque al lado nos sale la princesa de primavera, que nos habla de ser optimista, ser entusiasma y ser energética. Y te dicen que es hora de realizar tus sueños. Entonces, bueno, aparte de que te dicen que ya vale de que estés haciendo tantas multitareas, es decir, que pienses un poco más en ti y que descanses un poco, también te están diciendo que todas esas cosas o todos esos acontecimientos que van a venirte van a ser acontecimientos que van a venir a ofrecerte cambios repentinos. Es decir, que van a venirte cambios dentro de poco tiempo, pero cambios que no esperas, o sea, no son cosas que tú ya hayas pensado antes. Puede ser que de la noche a la mañana te salga un trabajo nuevo o una oferta de empleo que no puedes rechazar. O puede ser que al dar la vuelta a la esquina te encuentres con el amor de tu vida. Quiero decir que van a ocurrirte cosas, ¿vale? Pero todas esas cosas a mí me da, por lo que sale después, que va a ser positivo, ¿vale? Solo con esta carta no lo sabríamos ver, o no lo podríamos ver. Pero ya viendo la carta que sale al lado, que es la princesa de primavera, sí que te dicen que es hora de realizar tus sueños y que haga algo para ampliar tu horizonte. Deja volar tu creatividad. Como te digo, puede ser que llevemos estancados en la misma situación mucho tiempo o que estemos estancados en una misma historia durante mucho tiempo y que sea el momento de decir basta, ¿no? Puede ser, como digo, que alguien o algo ocurra en tu vida y ese acontecimiento que ocurrirá será como el punto de partida para poder realizar tus sueños y poder pues ir hacia ese destino, ese futuro que tú quieres lograr. Sí que es cierto que la ermitaña es una carta que nos habla de alejarte de la sociedad por un momento, ¿no? De comprometerte más con tu vía de crecimiento espiritual, pero yo creo que es una carta que nos está diciendo que cuando te lleguen todos esos cambios o todas esas oportunidades nuevas que van a venirte, que las pienses con calma. Yo creo que la ermitaña va por ese lado, ¿no? Del pensar, del meditar, piensa con calma qué es lo que va a ocurrir, piensa con calma qué decisión tomarás, porque creo que cuando lo hagas será la decisión, si no te digo que toda, pero prácticamente la decisión, una de las decisiones más importantes que has podido tomar en tu vida. Entonces tienes que tomarte con calma esa decisión, ¿vale? Fíjate que aquí el 2 de invierno, no lo había leído hasta ahora, nos habla de la indecisión, que la indecisión te retiene. Te he dicho que te tomes tiempo para poder tomar esa decisión que será, yo creo que la más importante que has hecho hasta el día de hoy, ¿vale? Te dice que elijas en función de lo que es mejor para ti, en lugar de intentar complacer a los demás. Intenta buscar tu destino, intenta tomar la decisión, como te ha dicho la carta, pensando en ti, no pensando siempre en los demás. Te dicen que te sientes atrapado entre lo racional y lo emocional.
Una cosa es lo que tu corazón te dice, una cosa es lo que tu corazón te pide que hagas, y otra cosa es lo que tu cabeza te dice que tienes que hacer. De ahí que tengas esa lucha interna entre lo emocional y lo racional, ¿no? Una cosa es lo que realmente te emociona hacer y otra cosa es lo que crees tú que debes de hacer, ¿vale? La decisión que tomes, tómala con calma, pero sobre todo pensando en ti. Luego te dicen que no te desanimes por los desafíos que encuentres en el camino. Te dicen que es importante expresarte claramente y con precisión. Fíjate lo que te dicen. Nuevas ideas asombrosas que deben de implementarse. Escorpio, prepárate para esos cambios. Grandes cosas van a venirte. No te desanimes quizá por esos desafíos que vayas a encontrar por tu camino. Los baches, las piedras en el camino nos ayudan a ser mejores y a construir mejores cosas. Así que, Escorpio, anímate para construir ese futuro que tú siempre soñaste. Luego, por otra parte, fíjate, la frase que yo te acabo de decir, ¿no? Ve hacia ese futuro y haz realidad lo que siempre soñaste. Y te sale la suma sacerdotisa. Ten fe en tu intuición. Piénsalo bien antes de pasar a la acción. La meditación te aportará llaves útiles. Todo está en concordancia, toda la lectura está enlazada, Escorpio. Toda esta lectura te está diciendo lo mismo. Van a venirte grandes acontecimientos que no esperas, que son acontecimientos que van a venirte de repente, cambios de los cuales vas a tener que tomar decisiones difíciles para ti, pero tienes que pensar en ti y no tanto en los demás. Y sobre todo te dicen que tengas fe en tu intuición, porque la decisión que tomes será la decisión correcta y adecuada, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas del tarot. El tarot de las hadas, la verdad que habla muchísimo, a mí por lo menos me habla muchísimo, es un tarot súper bonito y súper especial. Vamos a ver si nos amplían un poco más de información este tarot. Recordad que el gabinete está abierto las 24 horas del día, que podéis hablar con ellos o conmigo, da lo mismo. Llamando a los teléfonos hablaréis con ellos, que son gente de mi confianza, ¿vale? No son gente que yo no conozca, son gente de mi confianza y están ahí para ti, para ayudarte, lo mismo que han ayudado a multitud de personas antes y siguen ayudando a personas. Entonces, si necesitáis algo en un momento específico, llamadles porque te van a ayudar. En el caso en el que queráis una consulta conmigo, pues en la web encontraréis la forma para poder comunicaros y hacer una consulta conmigo. Bueno, vamos a ver. Nos sale el 4 de pentáculos, el 9 de varas, el 5 de pentáculos y el as de bastos. Fíjate que te hablan como de una posible resurrección, nos sale el ave fénix. Aquí nos hablan fíjate que aquí ya nos están hablando como de otra cosa diferente, ¿vale? El oráculo nos ha hablado más como en el terreno económico, laboral, como esos cambios que van a venir a tu vida, con ese crecimiento personal, ¿no? Y el tarot nos está hablando ahora mismo más, me decanto más por personas cercanas a ti. Fíjate que el 4 de discos o el 4 de pentáculos nos hablan de la obsesión, el no poder olvidarse de alguien o el tener una energía que no te puedes liberar. Tanto tu persona de interés como tú tenéis una energía fuerte, una energía en la que no podéis olvidaros del uno del otro. Fíjate que esa energía no fluye libremente, porque aquí nos hablan de cargas, ¿vale? Y nos sale pues como esa especie de malestar, con ese 5 de pentáculos, el malestar, el sufrimiento, el no poder dar más aun queriéndolo, ¿no? Es una situación complicada, pero fíjate que el as de bastos, ese ave fénix, es una carta que nos hablan de resurrección. Cuando nos hablan de resurrección, nos hablan de el iniciar nuevamente algo.
Sí que muchos me decís que el pasado pisado, que el pasado no, que yo no quiero volver, pues no volváis. Tú tener en cuenta que los vídeos los veis mucha gente, no con todo el mundo coincidirá lo que yo te estoy diciendo. En muchos casos habrá un inicio nuevo basado en una pasión absoluta, porque la energía que tenéis ambos dos es una energía muy pasional, y en muchos de los casos pues simplemente será un amor nuevo pasional que entrará en tu vida, ¿vale? Tenéis que adaptar las lecturas. Fíjate que el 6 de copas nos habla de echar de menos a alguien, ¿vale? De tenerlo en el pensamiento, de esa nostalgia, de querer volver, de querer iniciar, de echar de menos momentos del pasado mejores. Hay alguien que te está echando de menos, eso lo tengo más que claro, ¿vale? Pero también es cierto que aquí me sale como una tercera persona. O bien sea porque tú tienes a una persona más en tu vida, o bien sea porque él o ella tiene a alguien más. También pudiera ser que sea algún familiar, que es la persona que impide que podáis estar juntos. Por lo que puedo ver, me da la sensación de que puede ser una madre. Quizás su madre no aprueba vuestra relación o quizá tu madre no apruebe vuestra relación. Pero es como, me da la sensación de que o bien, como digo, hay una tercera persona, o bien esa tercera persona no es pareja, sino una madre, ¿vale? Pero sí que os estáis echando de menos. A mí me sale eso aquí. Pero como he dicho antes, bien pudiera ser un amor nuevo que entra en tu vida de una manera muy pasional. La princesa de espadas es una carta que nos habla de mensajes, de conversaciones, ¿vale? Mirad esta carta, por favor, miradla bien, porque viene con un mensaje en la mano, no sé si lo podéis ver bien, es un mensaje, una noticia. Vas a recibir noticias, vas a recibir un mensaje, una llamada o una noticia de esta persona del pasado, pero también pudiera ser un mensaje de la persona nueva que entra en tu vida. El 2 de espadas nos dice que hay sentimientos reprimidos que no se han sacado a la luz, o sea, sentimientos que se tienen pero que no han sido capaces de sacarlos, de demostrarlos, de decirlos, ¿no? Es como que, bueno, tengo sentimientos por ti, pero al estar con otra persona no puedo decírtelo, o porque mi madre no quiere, no aprueba nuestra relación, no puedo decírtelo. Son sentimientos que se tienen y no salen a la luz. Esta persona que va a hablarte tiene sentimientos por ti, ¿vale? Aunque no te lo haya dicho al día de hoy. Bien es o el amor nuevo que entra en tu vida o la persona del pasado que tiene nostalgia por ti. Va a haber comunicación, ¿eh? Alguien va a ponerse en comunicación contigo. ¿Dónde? Bueno, pues bien pudiera ser que se comunique contigo a través de un mensaje, porque nos ha salido pues ese papiro ahí como enrollado, o bien es un mensaje, o bien es una llamada, o bien incluso te diría que puede ser que coincidáis en alguna fiesta, cumpleaños, boda, comuniones, celebraciones, 15 años, como lo queráis llamar, pero me salen que esta persona del pasado, que te echa de menos y tiene sentimientos por ti, coincidirá contigo en una fiesta, y ahí os veréis y hablaréis. Pero para aquellas personas que el amor sea nuevo, lo conoceréis en una fiesta, ¿vale? O sea, no sé si me habéis entendido bien, porque es que estoy haciendo dos lecturas completamente diferentes. Para las personas que tienen a alguien de su interés, que quieren que vuelva o que quieren saber de ellos, y otros para personas que no tienen a nadie y que prefieren un amor nuevo. El amor nuevo va a venirte de una manera muy pasional y lo vas a encontrar en una fiesta, ¿vale? Va a hablarte en una fiesta. Me gustaría que me pusierais en comentarios cuando os ocurra qué os ha ocurrido, porque todo esto yo lo veo, ¿vale? Es una fiesta con mucha gente y en esa fiesta con mucha gente alguien va a hablarte, ¿vale? Alguien va a comunicarse. Esa persona que se comunicará contigo en esa fiesta, con el futuro tendrá sentimientos por ti sinceros, aunque no es una persona que los exprese. Y para aquellas personas que vuelva alguien del pasado, porque aquí se ve esa nostalgia y alguien que está como medio obsesionado contigo, fíjate que nos sale en esta diagonal,
¿no? Me obsesiono contigo porque te echo de menos, voy a hablarte y puede ser que coincidáis en un cumpleaños, ¿vale? O en una boda o en algo así. Es una lectura muy potente y con demasiada información, ¿vale? Quiero que la tengáis en cuenta. Si tenéis que repetir el vídeo, ponerlo otra vez, porque creo que es muchísima información y que tenéis que encajarla. Vamos a ver qué mensaje os da vuestro ángel de la guarda. Juicio. Deshazte de tu miedo a ser juzgado. Eres una buena persona. Ya es hora de que abras tu corazón y liberes todo lo que guardas dentro. Durante demasiado tiempo, tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial. No existe un camino bueno o malo. Ilumínate a ser tú mismo. Y nada más, este es el mensaje que tienen mis cartas hoy para ti. Gracias, Escorpio, por compartir el vídeo, por comentarlo y por suscribirte. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.